maestra Mónica Minuti. Bueno, me da mucho gusto que esté aquí el día de hoy con nosotros moderando este conversatorio titulado Retos presentes y futuros en la inserción laboral de las y los nutriólogos. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un placer estar aquí. Inicialmente quiero felicitar por estos 50 años a la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 50 años de grandes logros, de una trayectoria brillante en la formación de nutriólogas y nutriólogos. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación que me han hecho. Y es un honor compartir este conversatorio con tan distinguidas colegas, con tan distinguidas nutriólogas con trayectorias muy brillantes. Es un tema que nos supone muchos retos, como ya el título lo dice. Para iniciar, quisiera preguntar, ¿considera que los campos laborales de los nutriólogos en México son acordes al perfil epidemiológico de la población y por qué? Bueno, pues yo pienso que sí, que definitivamente sí. El perfil de egreso de los nutriólogos sí están acordes al perfil epidemiológico. ¿Por qué? Porque si vemos las diferentes áreas de nuestra carrera, bueno, aquí en la Universidad Iberoamericana tenemos un enfoque de diferentes áreas, ¿no?, de trabajo. Entonces, por ejemplo, la nutrición clínica, obviamente salen nutriólogos especialistas en ver o resolver problemas de enfermedades que tiene que ver con las enfermedades crónicas. En cuanto a la salud poblacional y la salud comunitaria, también tenemos este perfil en las áreas de trabajo. Entonces es muy acorde, por ejemplo, en la parte poblacional al trabajo con las comunidades, en la parte de educación y nutrición, comunicación para la salud. En los servicios de alimentación también, porque pues, obviamente los servicios de alimentación donde come mucha gente, pues está un nutriólogo inserto para poder hacer menús saludables y procurar, ¿no?, el bienestar de la población en las empresas, en las organizaciones. Entonces, definitivamente sí va de acuerdo al perfil. Gracias. Muchas gracias. Y creo que estos campos profesionales además han ido avanzando, creciendo, enriqueciéndose con todo esto que nosotros vemos, ¿no?, en las poblaciones, el cambio epidemiológico en el perfil del mexicano, ¿no? Entonces, ayer que revisaba las preguntas, decía, claro, cuando yo estudié a lo que más nos enfocábamos era desnutrición. Íbamos a los hospitales infantiles y veíamos claramente, no porque ahora no exista, pues cuestiones de desnutrición. Pero de unos años para acá ha sido necesario esta formación más hacia enfermedades crónicas, a todas las comorbilidades derivadas de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y hemos ido avanzando también como nutriólogos, ¿no?, desde las universidades, desde diferentes instancias como el Colegio Mexicano de Nutriólogos, a aperturar más estos campos profesionales para responder a las necesidades de la población, lo mismo con el acceso a alimentos en los centros de trabajo, que cada vez es más difícil, ¿no?, en una escuela, en un trabajo, comer dignamente, y creo que nosotros nos hemos podido mover para allá. Y de igual manera, pues todo esto que ahora tenemos que ver muchísimo, que es cómo comunicamos la nutrición, y creo que está siendo contemplado en nuestros perfiles de egreso para responder a estas necesidades, a estos problemas sociales que ahora vemos. Muchas gracias. Pues yo coincido en pensar estos nuevos ámbitos de la profesión, ahora que la ANFEM también ya hizo como su rediseño, sus nuevas propuestas. Me parece que están mucho más atinadas que cuando teníamos estas 4 nada más, ¿no? Sin embargo, creo que todo es perfectible y creo que también pues, la epidemiología y los problemas van caminando tal vez más rápido que lo que camina la academia. Entonces, en mi opinión, creo que en alguna segunda revisión, pero lo podemos hacer desde los planes de estudio, tenemos que prepararnos para la nutrición en cambio climático, la nutrición en diversidad corporal, diversidad de género, diversidad cultural, ¿no?, que es algo que no le estamos poniendo el suficiente énfasis, y con esta migración que estamos teniendo a nivel global, incluso, bueno, Tijuana, sabe, ¿no?, tiene mucha migración del sur del continente. También algo en política pública, porque
pues luego se queda mucho como en investigación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí le podemos dar un poquito más de énfasis y también pensar en cómo actuar como nutriólogos en respuesta a situaciones emergentes como lo que fue ahora pandemia, como la guerra de Ucrania, como el problema que estamos teniendo de abastecimiento de alimentos, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a eso? Entonces creo que sí cumplen, pero podemos todavía meterles un poquito más. Así es, muchas gracias y coincido plenamente que tenemos un gran reto las universidades como en esta corresponsabilidad de la formación de las y los nutriólogos con una preparación tal que les permita responder adecuadamente a lo que hoy en día está y a los retos de futuro. Entonces, pues ahí seguimos trabajando en ello. Siguiente pregunta es ¿cómo considera que se encuentra en estos momentos la oferta y la demanda de los nutriólogos en nuestro país? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación al Colegio Mexicano de Nutriólogos de estar en tan importante evento el día de hoy, en nombre de la doctora Adriana Zambrano Moreno, quien no pudo acompañarnos, pero agradecemos la invitación y nos sentimos muy honrados. ¿Cuáles son de estos retos de las demandas que tenemos laboral y si cumple realmente? Una de las problemáticas que tenemos es la cantidad de… nuestra profesión es muy, ¿cómo decirlo? Es muy atractiva desde el punto de vista de negocio para otra gente que no es el profesional de la nutrición. Y esto día a día a nosotros nos quita finalmente dentro del área laboral oportunidades. Entonces, algo que es muy importante es que realmente defendamos nosotros mismos como nutriólogos el hecho de que sean nutriólogos los que sean contratados y que nos enfrentemos a que realmente se trate en base a un código de ética, que nos comportemos con un código de ética cual debiera de ser. Lamentablemente, la oferta laboral en muchas de las áreas no es a lo mejor probablemente retribuida como quisiéramos, pero esto mismo hace que tengamos la necesidad de seguir profesionalizando nuestra área. Necesitamos aparte estar caminando hacia el mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente vemos también muchas áreas que no están basadas en la evidencia científica y que hacen también que el usuario, el público, el paciente, el empleador busque este tipo de áreas de experiencia, por llamarlo así. Entonces yo creo que esa es una de las áreas de oportunidad que tenemos como nutriólogos, el realmente defender a nuestra profesión y defender que quienes se ostenten como nutriólogos lo sean. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cuántos de nosotros, les invito a pensar, no conocemos gente que se dice nutriólogo y no lo son? Llámese médicos, llámese químicos, llámense enfermeras o llámese gente que simplemente, perdonen el nombramiento, son charlatanes. Entonces, eso mismo hace que perdamos nosotros esa confiabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente cuando un nutriólogo, el término nutriólogo al público en general, al paciente, al empleador, le hace sentido con que tenemos un comportamiento ético y que le vamos a dar algo adecuado a… Pero si estos lugares o estos sitios lo están ocupando gente que no sea profesional en el área, que no cuente con una cédula profesional o que no cuente también con una certificación o que se formen asociaciones, por formarse asociaciones se pueden formar N asociaciones, eso vas con un notario y forma una asociación, pero no implica que ésta se comporte en base a una ética profesional. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Creo que complementando lo que han dicho mis compañeras, creo que sí, efectivamente hay un gran trabajo para todos los nutriólogos y lo hemos venido oyendo en estos días aquí en la celebración de
de los 50 años de la licenciatura, de la complejidad de problemas y situaciones de alimentación y nutrición que tenemos en el país. Lo que señalaba Sabi con respecto a cuántos nutriólogos tendrían a su cargo escuelas, porque ese podría ser un trabajo fascinante para muchos nutriólogos, y partir desde la prevención, porque también luego después pensamos que nutrición es solo para atender pacientes, pero esta parte de prevención, de mejorar hábitos, de lo que siempre o durante muchos años hemos hablado, pues podría ser a través de las escuelas. Creo que un sueño que tenemos algunos es que así como hay psicólogos en las escuelas, ya, o sea, un psicólogo por lo menos en una escuela, un psicólogo educativo, pues nos gustaría que hubiera un nutriólogo atendiendo problemáticas preventivas, ¿no? Sobre todo de alimentación y nutrición. Entonces, trabajo hay muchísimo, y creo que desde hace más de 50 años, yo creo, ¿no? Sí, las ofertas son difíciles de encontrar, tal vez porque se ha vuelto más complejo el perfil de lo que puede hacer un nutriólogo, ¿no? Pero pues creo que somos nosotros, así como hace 50 años los primeros egresados de la licenciatura, que no se sabía bien qué hacía el nutriólogo, pues tuvieron que ir picando piedra, ¿no? Y fueron abriendo camino, y pues por eso estamos ahorita muchos aquí. Pues de todos modos creo que nos sigue tocando ese papel, ¿no? De seguir tocando, bueno, picando piedra, y nosotros mismos generando esos empleos o esas ofertas de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Las escucho y pues con las estadísticas tan importantes vemos que hay demanda, que hay una fuerte demanda, pero nos hace plantearnos también cómo responder, cómo debe ser formado este nutriólogo, con qué ética debe trabajar, cómo debemos unirnos para evitar que otros profesionistas o no profesionistas sean intrusivo esta participación en lo que corresponde a los nutriólogos. Pues hay un camino importante y un reto, como dicen, a estos 50 años. Continuamos y quisiera preguntar cuáles son los retos laborales futuros que enfrentarán los nutriólogos. Y es una pregunta que les decía, es futurista totalmente, nos hace plantearnos qué vendrá. Es un gusto estar aquí con ustedes, la verdad es increíble poder encontrarnos después de una pandemia, es increíble, y también la parte de este festejo, los 50 años de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Y bueno, en realidad son muchos, ya los comentaron algunos en relación a estos retos futuros, el cambio climático, la migración. Uno de los grandes retos en Tijuana, de donde pertenezco, en donde la licenciatura en Nutrición, y bueno, es la migración, ¿no? Esta situación en relación a las poblaciones, la vulnerabilidad, y que no hay investigaciones, nadie lo está haciendo, nadie se está preocupando por estos flujos de América Latina. Entonces es muy complicado. Por otra parte, la parte de la búsqueda del nutriólogo, de su perfil, pero también de la dignificación del trabajo, es decir, el obtener sueldos justos. Si buscamos en una búsqueda así rápida de salario para nutriólogos de 4,000 a 6,000 pesos mensuales, cuando estuviste estudiando 5 años de nutrición y quizá hiciste una certificación y un posgrado, ¿y cómo puede ser eso posible? Entonces, requerimos hacer un activismo para buscar sueldos justos y también dignos para nuestra profesión. Eso es uno de los principales retos. También el buscar especializaciones, ya lo comentaban, pero también buscar estas que están orientadas a los cambios poblacionales, por ejemplo, este cambio de la pirámide poblacional, donde necesitamos especializarnos más en geriatría, porque vamos a ser aquellas personas mayores y no las estamos observando. Es decir, aquí es la primera institución que generó la especialidad de nutrición gerontológica, y es muy increíble porque egresa un nutriólogo de mi licenciatura y llega a Tijuana y le digo, eres el primer nutriólogo con especialidad en nutrición gerontológica.
Es decir, tú sí realmente puedes atender a este grupo poblacional con una ética profesional, pero hay una serie de profesionistas que lo están haciendo sin tener las especializaciones indicadas o incluso sin estar certificados, ¿no? Esto nos permite, el estar certificados al Colegio Mexicano de Nutriólogos, nos permite comprobar, validar que tenemos esas competencias. Entonces, son muchísimos los retos. Creo que también uno que no se me debe olvidar es el tener un papel más fuerte en el desarrollo de políticas públicas. Si bien se han hecho algunos pasos, pero no se ve tan claro cómo el nutriólogo puede intervenir. Incluso hay algunos planes de estudio que ni siquiera está la asignatura de políticas públicas y nutrición. Entonces, esto es muy interesante y necesitamos un poquito hacer pensar en estos nuevos retos, ¿no? Bueno, no voy a decirlos todos, voy a dejar espacio para los demás. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues coincido bastante con mis colegas. Pienso que los retos laborales tenemos que formar personas, nutriólogos, que justamente quizás se vayan enfocando a otros perfiles, porque como bien dicen, yo con mis alumnos desde hace muchísimos años, en el primer día de clase siempre les pregunto que cuál es su área de interés, y la gran mayoría, casi el 90% o 95%, dicen que clínica, ¿no? que nutrición clínica. Y yo, como yo doy la materia de comunicación en salud y educación en nutrición, y mi área siempre ha sido la parte preventiva y toda esta parte de políticas públicas, siempre los trato de convencer que se vayan al área de las políticas públicas, porque ahí tendríamos mucho trabajo, de verdad. Somos pocos los nutriólogos que estamos tratando de incidir en cómo los programas de promoción de la salud, de prevención de enfermedades crónicas, realmente puedan ser eficaces. Y yo creo que el nutriólogo se debe de capacitar en estas áreas para ser competente y demostrar que sí sabemos y que nosotros tenemos el conocimiento de cómo cambia la gente y que cómo hacemos que cambien los hábitos, el comportamiento, y a su vez tener esta parte de la política pública de cómo hacer más eficiente. Entonces, por un lado, pienso que sí deberíamos nosotros, los profesores, tratar de virar el interés del gusto de los estudiantes por el tema de políticas públicas, salud poblacional, salud pública. Creo que eso es muy, muy necesario hoy en este país, ¿no? Por otro lado, ya pensando en competencias que debería de tener un nutriólogo para tener mejor inserción laboral, creo que sería muy importante, bueno, obviamente tener las competencias digitales, porque vivimos en una era global, todo esto de las aplicaciones y todo esto de las redes sociales, pero sin dejar el lado humano. Nosotros aquí en la Universidad Iberoamericana tenemos esa gran ventaja que formamos estudiantes con compromiso social, con calidad humana, y creo que eso es bien importante. Por otro lado, también importantísimo me parece aprender a trabajar en equipos. Me ha pasado que a veces en las clases hay alumnos que dicen, no, es que yo no quiero. Pues tienes que hacerlo, ¿no? Es parte del aprendizaje, trabajar en equipos, y especialmente en equipos multidisciplinarios, donde podamos tener estos profesionales de la salud compartiendo la solución de un fin común. Entonces, son varias estrategias, ¿no?, que podríamos ir inculcando en los nuevos nutriólogos, ¿no?, para poder tener una mejor inserción laboral. Y digo, tengo una lista enorme también aquí, pero mejor dejamos espacio para que todos los demás platiquen y seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias, Esther. Creo que muchos de estos retos no los podemos resolver tal cual desde las universidades, pero sí podemos ser muy conscientes del enorme privilegio que tenemos en nuestras manos para trabajar en favor de estos colegas, ¿no?, de estos estudiantes que ahora son nuestros estudiantes y que el día de mañana serán nuestros colegas. Una de las cuestiones es sí enseñarles la ciencia, sí perfeccionar, sí dar la calidad académica, pero más herramientas para contextualizar, para que realmente estén en contacto con la realidad y entonces sepan a qué van y cuáles, ellos conozcan con anticipación los problemas a los cuales se van a enfrentar cuando estén en un campo laboral, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, me parece importante que también está en nuestras manos identificar pues estos campos profesionales que a lo mejor abordan ellos en un servicio social o en una práctica profesional. Algo que sucede mucho es que buscan a los estudiantes
para cubrir plazas que podría cubrir un nutriólogo, ¿no? Contratar a un nutriólogo y están buscando estudiantes. Y creo que nosotras mismas, somos mujeres aquí, pero bueno, como nutriólogos y que estamos en esta parte de los planes de estudio, dignificar desde ese momento el trabajo que hará el estudiante y no dejar que esa plaza sea quitada para sin pago, obviamente, para un profesionista. Y luego también, como asociaciones, verificar estos planes de estudio. Ya decía Sabi la cantidad de escuelas de nutrición que hay en el país. En Puebla ya nada más estamos esperando qué día abren otra, ¿no? Y literal en cualquier casa, en cualquier edificio, pues. Y creo que ahí es donde también debemos ejercer presión, porque llevar un plan de estudios de nutrición para que después nuestros nutriólogos puedan tengan un empleo, es muy complicado y no es tan fácil como tener solamente un salón de clases. Es una planta docente, un conjunto de laboratorios, convenios, vigilar que las cosas se vayan cumpliendo, ¿no? Esos retos, por mencionar algunos, la atención gerontológica me parece que es uno de los cosas en las que más debemos de pensar, y todo el asunto de cambio climático. Creo que los estudiantes se enfrentarán a eso. Y bueno, de los problemas, obviamente, bajos sueldos, pues pseudo nutriólogos, ¿no? Que abundan la oferta en formación de nutrición con un bajo perfil, sin calidad, ¿no? Que ahorita en la pandemia pudimos ver toda esta oferta que se desborda, ¿no? De formación para nutriólogos que en realidad no tiene ningún respaldo científico o académico detrás. Eso es lo que yo vislumbro dentro de los retos. Muchas gracias. Pues debemos ver a futuro qué vendrá de los siguientes 50 años con esta decidida intervención para la dignificación del trabajo de los nutriólogos, para un trabajo pues regional, porque nos han hablado también de las necesidades regionales y de todo lo que deberán también nuestros jóvenes ir haciendo por este camino. Vamos a continuar. ¿Qué acciones podrían realizarse para incrementar la participación de los nutriólogos en el campo laboral? Bueno, después de escuchar todo esto, de escuchar los conversatorios de antes que nosotros, pienso que hay dos vertientes. Una que bien sabemos todos, de la dignificación de la profesión, de que no estamos nivelados para la cantidad de cosas que sabemos hacer y de lo que estudiamos, no estamos en el lugar para que nos paguen dignamente, ¿no? Entonces creo que eso es un trabajo que hacen estudiantes, pero que también como profesionistas y colegas tenemos que seguir empujando. La otra cosa que tiene que ver con estos retos que estamos mencionando es sí formar a los alumnos, incluso nosotros ya formados también tenemos que diversificarnos en aprender a hacer más, resolver otro tipo de problemas, trabajar con equipos multidisciplinarios, y entonces buscar espacios donde convencionalmente no estamos. O sea, en el hospital, pues sí, ya se sabe qué se hace ahí, ¿no? Pero hay otros espacios que no hemos explorado y que entonces no hemos creado la necesidad de estar ahí. Entonces yo creo que dentro de la parte de la formación tenemos que empezar a pensar dónde más podemos estar y enseñar también a nuestros estudiantes a resolver otro tipo de problemas, además de la adherencia al tratamiento, ¿no? O sea, ¿qué otras más cosas podemos atender? Entonces, para pues que nos busquen en más espacios, ¿no? Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con mis colegas lo que comentan, pero también la actualización. Estamos hablando de los egresados, pero ¿qué hay con respecto a los profesionales de la nutrición? Es súper importante que aunque ya tengamos el título y tengamos 30 años, 20 años, 15 años de trayectoria, la nutrición es una ciencia cambiante. Y cambia, oímos todos los retos que hay, hasta la cuestión de espacial, la cuestión de género, como comentaban, la cuestión gerontológica. Entonces, necesitamos tener esa actualización y esa certificación constante. Y bueno, perdón, y no es que suene a comercial, pero eso es real. Al final del día, ¿qué nos
¿Qué hace de ventaja, dónde podemos tener esa mayor inserción laboral? El hecho que nosotros podamos asegurarle al empleador, al paciente, al cliente, en el área en cual nos podamos desenvolver, que estamos actualizados. Y eso nos los da nuestra certificación y recertificación. Por eso es la importancia de trabajar de la mano dentro de cuando se elaboran los programas, así como cuando tenemos que ver cómo se debe de actualizar un nutriólogo y no cerrarnos, como comentaron, a las áreas específicas de la nutrición. Nos tenemos que abrir hacia las áreas educativas, a las áreas familiares, a las áreas de políticas públicas, bueno, de lo que hace, por ejemplo, Esther también, que me parece muy importante y muy interesante. Es decir, no solamente cerrarnos en lo que hacemos, porque si no estamos en una burbuja en la cual no vemos cómo va cambiando y cómo va evolucionando nuestra sociedad. ¿Dónde puede haber un nutriólogo? En cualquier área que nos imaginemos. Y eso lo vamos a hacer cada uno de nosotros, pero lo más importante es hacer un trabajo con ética, un trabajo de calidad y un trabajo que realmente impacte, ya sea una mini comunidad como en la sociedad. Entonces, no solamente, qué bueno que se hable de los programas de las licenciaturas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como egresados de las diferentes universidades? ¿Qué estamos haciendo como profesionistas? También tenemos que tener esa actualización constante para brindar el servicio de mayor calidad. Eso nos va a hacer que nos abramos muchísimos más campos laborales, que abramos muchos más nichos para realmente nutriólogos y que realmente en conjunto, tanto estudiantes como egresados, defendamos nuestra profesión que tanto queremos. Muchas gracias, ha sido muy interesante en esta ronda de preguntas porque sin duda nos abren a reflexionar sobre la especialización, pero la especialización a lo largo de toda nuestra carrera profesional, no únicamente al egreso, de optar por otras, resolución de otros problemas y también pugnar por un salario reconocido y digno. Para finalizar, ya estamos sobre el tiempo, pero yo les pediría, pues a manera de conclusión, y si gustan lo hacemos que todas participen, que nos compartan cuáles creen que son estas competencias o habilidades que deberían desarrollar los futuros, los egresados de futuro para facilitar la inserción en el campo laboral. Ya aquí se han mencionado algunas y yo creo que tendríamos una lista también, pero sabemos que hay habilidades, además de la formación como nutriólogos, es que saber más allá, que podríamos compartir en esta mañana para cerrar nuestro conversatorio. Yo creo que estas habilidades blancas o habilidades suaves de las que se hablaba hace ratito son súper importantes porque nosotros, por más buenos y mejor promedio que seamos de la generación, no podemos trabajar solos. Y los problemas son tan complejos que tampoco sería ético trabajarlos solos. Entonces yo creo que esas habilidades blandas son muy, muy, muy importantes en la formación. Gracias, Lau. Bueno, pues pensaría en muchas, pero bueno, en alguna que quisiera mencionar, yo creo que es la empatía. Creo que es algo que, pues la nutrición finalmente es tratar en muchas ocasiones a personas, familias, grupos, y ponernos en los zapatos del otro siempre nos ayuda más a entender la situación en la que viven y por qué están o cómo es que llegaron a lo que en la situación en la que viven, ¿no? Y pues podemos tener la mejor dieta calculada, más precisa, con el último software, pero si no tenemos esa empatía con el otro, pues nuestra función como nutriólogo yo creo que no se va a dar en un 100%, ¿no? Entonces, además del conocimiento que nosotros necesitamos, pues sí es tratar de entender cómo está el otro antes de, pues, fungir como nutriólogo, ¿no? Como tal. Muchas gracias. Para mí, yo creo que serían dos aspectos. Uno, el trabajo en equipo, sí, multidisciplinar,
claramente, pero también aprender a trabajar con nuestros colegas, ¿no? Construyendo equipo con nuestros colegas, creo que podemos llegar muy, muy lejos a esos lugares donde nos hemos imaginado. Y otra cuestión es el liderazgo. Creo que los nutriólogos, las nutriólogas somos líderes por naturaleza, algo traemos ahí, ¿no? En estos perfiles que tenemos. Y aprovechar, formar en liderazgo, seguir esforzándonos y creo que ahí continuar para enaltecer nuestra profesión. Gracias, Leti. Ya me la robaron. Precisamente, quizá un poquito para retroalimentar el trabajo en equipo, pero desde la experiencia de Ibero Tijuana, en donde está insertada la licenciatura en nutrición, la licenciatura en enfermería y psicología, en donde trabajamos las 3 licenciaturas en conjunto y tenemos eventos, encuentros académicos donde se presentan todos los trabajos, tanto de participación multi hasta transdisciplinar, y todo esto se enriquece muchísimo, y cuando sales a la práctica fuera, el hecho de llegar con un equipo donde estás trabajando con el psicólogo, el nutriólogo, el enfermero, el fisioterapeuta, es tan sencillo porque ya tuviste estas habilidades en la universidad, porque ya tuviste este acercamiento previo. Y si no, siempre vamos a estar pensando que la nutrición es solamente lo que vamos a aportar, cuando sabemos que las otras ciencias nos complementan. Muchas gracias. Gracias. Pues coincido perfectamente con todos mis colegas, muy inteligentes todos sus comentarios. A mí me gustaría agregar 3 habilidades que creo que son cruciales y un poquito también a lo que yo me he dedicado. El tema de la comunicación oral. Yo creo que nosotros podemos saber mucho, tener los conceptos claros, la teoría y todo, pero es muy importante saber comunicar, como dicen, ponernos en los zapatos del otro, en el lenguaje del otro y poder transmitir estos mensajes de forma asertiva y difundir lo que hacemos, cacarearlo, porque de verdad lo que nos está faltando también es esa forma de comunicación. Entonces, comunicación oral me parece importantísimo y quisiera agregar 2 habilidades que creo que también son muy importantes. Es innovar, la innovación, que tenemos que también pensar en esta parte de salirnos de la caja y pensar diferente, y la creatividad, ¿no?, que va de la mano con eso. Entonces, crear o formar nutriólogos con creatividad, con innovación, con liderazgo, con buena comunicación oral, creo que son competencias básicas que pueden asegurarnos nuestro lugar en la cadena de trabajos, ¿no?, que existe. Y bueno, eso serían mis comentarios. Gracias. Y bueno, con respecto a, yo estoy completamente de acuerdo con todas lo que comentaron mis colegas. Efectivamente son esas áreas que tenemos que seguir promoviendo y tener esas competencias, pero algo que, y discúlpenme que a lo mejor sea tan repetitiva, que no tenemos que perder, además de todas esas competencias y esas otras áreas que tenemos que adquirir, es siempre trabajar en base a un código de ética. Ustedes vean, los invito a que vean la cantidad de oferta laboral que hay con respecto a, y no es que estemos, porque dentro de parte de los áreas laborales es la industria, pero una cosa es que el nutriólogo nos podamos dedicar a la industria, llámese farmacéutica, llámese la industria de alimentación, pero otra parte también es muy importante el no dejar utilizarnos los nutriólogos como una herramienta prescriptora de ciertos productos que sustituyen a la nutrición. ¿Qué es lo que pasa? Al haber esta poca oferta laboral, lamentablemente nos ofrecen el poder ser prescriptores o voceros de cierto tipo de productos que finalmente nos van a generar un ingreso económico. Y esto nos hace, hay una línea delgada y transparente que se llama ética, en la cual nos hace estar ahí en esa, como en la tablita, ¿no?, del decir, si prescribo o no este suplemento, este complemento, esta vitamina, esta proteína, y no es que estemos en contra de, simplemente que no perdamos esa ética. Creo que es algo dentro de esas competencias que tenemos que tener, es bien fundamentada nuestra ética profesional, porque finalmente
el empleador, el paciente, el cliente a donde nosotros tengamos esa inserción laboral cree en nosotros. Y lo más importante es seguir dignificando esa profesión y con todas las competencias que mis colegas comentaron. Pues muchas gracias, ha sido muy rico escuchar esta mañana la participación y por supuesto agradecerles, me siento pues muy contenta y muy honrada, ha sido un placer. Muchas gracias.